Esta es la ciudad más poblada de Estados Unidos. También alberga una gran cantidad de ratas, aproximadamente 3 millones. La doctora Rachel Okafor llevaba 11 años recopilando datos sobre quejas por ratas del sistema 311 de la ciudad de Nueva York. Ella sabía cómo debían verse las cifras incluso antes de abrir el panel de control. Conocía los patrones estacionales, los índices de densidad de vecindarios, las tasas de quejas por grupo de manzanas que habían definido cada temporada de encuestas desde su primer año, mapeando la presión de roedores urbanos en los 5 distritos. Un miércoles por la mañana de noviembre, consultó los datos de quejas de un grupo de manzanas específico en el Alto Manhattan que había registrado la mayor densidad constante de avistamientos de ratas de cualquier zona en su área de monitoreo durante 6 años consecutivos y se sentó en su escritorio durante un buen rato antes de descolgar el teléfono. Las cifras iban en la dirección equivocada para las ratas, correcta para todos los demás seres vivos de ese barrio. Nunca había visto algo así, ni una sola vez en 11 años. Llamó a la Oficina de Coordinación de Ecología Urbana y pronunció 5 palabras. Algo los está acechando allá arriba. Acompáñanos mientras profundizamos en uno de los desarrollos ecológicos más inesperados que se están produciendo en las calles y corredores de la ciudad de Nueva York. Debido a que algo está sucediendo en grupos de manzanas y zonas de parques específicos en Manhattan, Brooklyn y el Bronx, que ningún contrato de exterminio, ninguna iniciativa de saneamiento y ningún programa municipal de reducción de ratas de $32 millones ha logrado producir. Las poblaciones de ratas noruegas en esas zonas específicas están disminuyendo notablemente sin que ningún programa de eliminación humana explique las cifras, y la explicación apunta a depredadores nativos que estuvieron prácticamente ausentes del espacio aéreo de la ciudad de Nueva York durante la mayor parte del siglo XX. Depredadores que han estado regresando sigilosamente y haciendo de las suyas al anochecer sobre las calles de la ciudad más infestada de ratas de Estados Unidos, para la cual nadie diseñó un programa. Para comprender por qué la desaparición de las ratas en los pasillos de la ciudad de Nueva York es un hecho tan significativo, primero hay que entender el daño que las ratas noruegas le han causado a esta ciudad. Estos animales no son originarios de Norteamérica. Llegaron en el siglo XVIII a bordo de barcos procedentes de Europa, escondiéndose en las bodegas de carga y estableciéndose en el Nuevo Mundo del mismo modo que lo habían hecho en cada ciudad portuaria que sus barcos habían visitado a lo largo de 3 siglos de comercio marítimo. Para cuando alguien se percató de lo que estaba sucediendo, la población ya era incalculable. En 2014, un estadístico de la Universidad de Fordham, llamado Jonathan Auerbach, estimó que había 2 millones de ratas en los 5 distritos de Nueva York, utilizando datos de quejas del servicio 311. Según un nuevo estudio, en 2023 la cifra ascendía a 3 millones, casi una rata por cada 3 habitantes de Nueva York. La población había crecido un 50% en una década, a pesar de todos los esfuerzos de erradicación que la ciudad pudo financiar. El daño no es abstracto. Las ratas noruegas roen el cableado de los automóviles, provocando incendios en estacionamientos residenciales. Excavan madrigueras bajo los cimientos de los edificios, comprometiendo la integridad estructural de maneras que los propietarios descubren solo después de que el daño se ha agravado con el paso de los años. Contaminan los suministros de alimentos en toda la infraestructura de restaurantes y supermercados de una ciudad que atiende a 8 millones de personas diariamente. Son portadoras de más de 35 patógenos humanos documentados, entre ellos la leptospirosis, la salmonela y la bacteria causante de la peste bubónica. En 2023, Nueva York registró un récord de 24 casos de leptospirosis. Se estima que las pérdidas económicas anuales derivadas de la actividad de las ratas en las ciudades estadounidenses ascienden a $27.000 millones. Solo en Nueva York, la cifra supera los $1.000 millones anuales, al sumar los daños a la infraestructura, los costos sanitarios y las pérdidas por contaminación de alimentos. Nueva York contraatacó con todos sus recursos. En 2017, la ciudad puso en marcha una iniciativa de $32 millones para la reducción de ratas, dirigida a 3 barrios de alta densidad con el objetivo declarado de reducir la población en un 70%.
Se instalaron contenedores de basura compactadores alimentados por energía solar en 336 ubicaciones. Se aumentaron los horarios de recolección de basura. Se incrementaron las multas por vertido ilegal. La población absorbió todas las intervenciones y siguió creciendo. Se inyectó monóxido de carbono en los sistemas de madrigueras de ratas en las zonas objetivo. Equipos profesionales de exterminio, contratados por la ciudad, desplegaron redes de trampas de resorte. Equipos de perros de caza patrullaban las calles de Manhattan durante toda la noche, eliminando decenas de animales por sesión. En 2023, la ciudad contrató a un director de gestión de fauna silvestre dedicado exclusivamente a la reducción de la población de roedores, un cargo que generó cobertura mediática internacional. La población de ratas superó los 3 millones el mismo año en que se creó el puesto. Un exterminador veterano con 20 años de experiencia trabajando en edificios de Nueva York lo declaró sin rodeos ante el Consejo Municipal. En un par de meses vuelve a estar igual que antes. Nunca hemos encontrado una herramienta capaz de frenar esta tendencia demográfica. Las ratas se reproducen más rápido de lo que cualquier programa de control de plagas puede eliminarlas y aprenden a evadir todas las intervenciones que hemos implementado. Investigadores de la Universidad de Fordham afirmaron en informes publicados que la depredación por parte de cualquier animal introducido no puede reducir la población de ratas a escala urbana. Solo la eliminación de la fuente de alimento logra ese objetivo, y eliminar la fuente de alimento en una ciudad de 8 millones de habitantes que genera miles de toneladas de residuos orgánicos diariamente nunca se ha logrado en ningún lugar. Entonces, los datos de quejas del 311 de zonas específicas del Alto Manhattan dejaron de tener sentido. El Dr. Marcus Webb llevaba 8 años analizando datos de corredores de vida silvestre urbanos en toda la ciudad de Nueva York. Había cotejado transectos de monitoreo de aves con índices de actividad de mamíferos en grupos de manzanas adyacentes a parques en los 5 distritos. Cuando los datos de las quejas de Rachel, procedentes del grupo de casos del norte de Manhattan, llegaron a su escritorio, pasó 3 semanas comparándolos con todas las variables que incluían sus 8 años de datos de referencia. Luego, condujo hasta el lugar, se paró en el tejado de un aparcamiento al anochecer y miró hacia arriba. Un halcón peregrino. Ni una sola ave de paso. Una pareja residente. Anidaban en el depósito de agua de un edificio situado a 2 manzanas del grupo de manzanas que mostraba la mayor disminución de quejas por ratas en los 11 años de datos recopilados por Rachel. La correlación entre el establecimiento documentado de nidos de halcones peregrinos y la disminución de la densidad de quejas por ratas en el radio de la manzana adyacente no fue sutil cuando finalmente examinó ambos conjuntos de datos simultáneamente. En todas las zonas donde se observó una reducción significativa de ratas, se documentó la actividad de aves rapaces, concentrada en el espacio aéreo directamente sobre el corredor abierto y el hábitat del terreno, donde el movimiento de las ratas en la superficie era mayor durante las horas de búsqueda de alimento al atardecer. Los halcones peregrinos se extinguieron funcionalmente en todo el este de Estados Unidos en la década de 1960. El DDT se acumuló a través de la cadena alimentaria y provocó el adelgazamiento de la cáscara de los huevos, lo que causó el colapso de las poblaciones reproductoras desde Maine hasta Florida. La protección federal, amparada por la Ley del Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, detuvo la exposición a sustancias químicas. Un programa coordinado de reintroducción, iniciado en la década de 1970, colocó aves criadas en cautividad en acantilados y cornisas de edificios a lo largo de la costa este. La ciudad de Nueva York resultó ser un hábitat extraordinario para el halcón peregrino. Las fachadas verticales de los rascacielos replicaban los entornos de anidación en acantilados que la especie había utilizado durante millones de años. La densidad de presas de una ciudad de 8 millones de habitantes generó poblaciones estables de palomas y estorninos que mantuvieron parejas reproductoras, con densidades que ningún entorno rural de acantilado podría igualar. Para 2020, la ciudad de Nueva York albergaba más de 30 parejas de halcones peregrinos anidando, la mayor densidad urbana de halcones peregrinos de cualquier ciudad de Norteamérica.
Lo que revelaban los datos de las quejas en las zonas específicas de mayor superposición territorial de los halcones peregrinos era un efecto de supresión del comportamiento que operaba a nivel de calle, debajo de los lugares de anidación. Las ratas noruegas que habitan en terrenos baldíos y patios ferroviarios realizan la mayor parte de su búsqueda de alimento en la superficie entre el anochecer y la medianoche. Una pareja de halcones peregrinos que defiende su territorio por encima de esas zonas abiertas caza precisamente durante ese intervalo de tiempo. El ataque desde arriba es silencioso y alcanza velocidades superiores a los 320 kilómetros por hora. Una rata que se desplaza por terreno abierto entre madrigueras y fuentes de alimento en un grupo compacto bajo un territorio activo de halcones peregrinos no tiene ninguna predisposición conductual a una amenaza que llega verticalmente desde arriba a esa velocidad. Las ratas noruegas evolucionaron junto con depredadores terrestres. Son extremadamente sensibles a las señales de amenaza lateral. Han desarrollado respuestas conductuales a gatos, perros y movimientos humanos tan refinadas que los exterminadores profesionales las describen como prácticamente imposibles de abordar sin provocar una reacción de evitación. Pero esa sensibilidad es completamente horizontal. Escanea el plano del suelo, monitorea las sombras a nivel de la calle. No tiene una respuesta equivalente a un ataque aéreo de un ave que estuvo ausente de este espacio aéreo durante todo el periodo en que la población de ratas urbanas estableció sus normas de comportamiento. 30 años de evolución de la rata de Nueva York no produjeron ninguna codificación del significado del halcón peregrino, ya que durante la mayor parte de ese periodo no existía ningún halcón peregrino que codificar. El búho cornudo contribuye con una segunda capa de supresión en las zonas adyacentes al parque, donde la densidad de anidación del halcón peregrino es mayor. Se han establecido parejas de búho cornudo en Central Park, Prospect Park y Pelham Bay Park con densidades que los censos de fauna silvestre de hace 20 años no registraron. Un búho cornudo que caza en el perímetro de un parque a las 2 de la madrugada se topa con ratas que buscan alimento en la vegetación baja y los márgenes de césped que bordean el parque. El vuelo silencioso del búho elimina la señal sonora que las ratas utilizan para detectar amenazas a nivel del suelo. Su capacidad para cazar en la oscuridad casi total le permite acceder al comportamiento de búsqueda de alimento de las ratas durante las últimas horas de la noche, cuando la actividad de los halcones peregrinos ha cesado y cuando el movimiento de ratas en las manzanas adyacentes al parque es máximo. Un búho cornudo puede detectar y atacar a una rata noruega desde 18 metros de altura en un sendero oscuro del parque sin producir ninguna señal auditiva que el sistema de escaneo lateral de amenazas de la rata pueda registrar. En zonas donde se superponen los territorios de anidación de búhos y halcones peregrinos, los datos de quejas sobre ratas muestran disminuciones que abarcan un periodo diario más prolongado que el que produce cualquiera de los depredadores por separado. El halcón de cola roja ejerce una tercera presión durante las horas diurnas en el hábitat de terrenos baldíos y corredores de construcción que conectan las zonas del parque a través de los límites de las madrigueras. Los halcones de cola roja ahora anidan en cornisas de edificios y torres de agua en sus 5 madrigueras, con densidades que representan una expansión considerable de su área de distribución histórica en Nueva York. En zonas específicas donde el territorio diurno del halcón de cola roja se superpone con el territorio nocturno del búho cornudo y el territorio vespertino del halcón peregrino, los datos sobre quejas por ratas muestran los descensos más pronunciados y sostenidos de todo el conjunto de datos del Dr. Webb. Nada de esto fue planeado. La protección del halcón peregrino se diseñó para salvar a la especie de la extinción provocada por el DDT. El programa de reintroducción se diseñó para devolver a esta ave autóctona a su hábitat histórico. Nadie incluyó el control de ratas en la ciudad de Nueva York en ningún documento de planificación de recuperación jamás redactado para el programa del halcón peregrino. La iniciativa de reducción de ratas, con un presupuesto de $32 millones, no mencionaba a las aves rapaces en ningún documento de planificación. El puesto de responsable del control de ratas, creado en 2023, no incluía la vigilancia de depredadores aéreos en su marco operativo. La expansión del hábitat del búho cornudo en los parques urbanos se registró como una observación de aves,
no como un resultado de la gestión de roedores. La anidación urbana del halcón de cola roja fue documentada por fotógrafos de vida silvestre, no por programas de control de ratas. La conexión entre 3 especies de rapaces nativas en recuperación y la disminución notable de las poblaciones de ratas en zonas específicas de la ciudad de Nueva York permaneció invisible hasta que 11 años de datos de quejas arrojaron un giro inesperado y un investigador levantó la vista de la calle para averiguar el motivo. La ciudad gastó $32 millones en este estudio a nivel de calle. La respuesta estaba 18 metros por encima. La doctora Okafor regresó a ese conjunto de manzanas en el Alto Manhattan 4 veces en las semanas posteriores al descubrimiento inicial. Recorrió las manzanas del perímetro al anochecer en cada visita. En su tercera visita, observó cómo un halcón peregrino atacaba a una rata noruega que cruzaba un tramo abierto de la acera entre los cimientos de un edificio y un vehículo estacionado en el extremo este del conjunto de edificios. El ataque duró menos de 2 segundos. El ave desapareció antes de que ningún peatón de la manzana se percatara de lo sucedido. Permaneció de pie en la acera durante varios minutos. En 11 años, recopilando datos sobre quejas por ratas en toda la ciudad de Nueva York, nunca había observado el mecanismo que explicaba la disminución de casos en su propio conjunto de datos. Anotó la hora, el lugar, la especie y la duración del incidente en su cuaderno de campo antes de regresar al metro. Durante 3 temporadas consecutivas, había estado registrando un descenso en el número de quejas en ese grupo de manzanas sin explicación alguna. El cielo se elevaba a 18 metros sobre su cabeza cada noche desde que la pareja estableció ese lugar de anidación. Algunas cosas solo cobran sentido cuando finalmente uno mira hacia arriba. ¿Podrán las recuperaciones del halcón peregrino, el búho cornudo y el halcón de cola roja expandirse lo suficientemente rápido por el espacio aéreo y los corredores de parques de la ciudad de Nueva York como para influir en la densidad de ratas noruegas antes de que la invasión alcance cifras que superen cualquier capacidad de supresión natural de estas 3 especies? Deja tu respuesta sincera en los comentarios. Y si esta historia cambió tu perspectiva sobre las medidas que ya están funcionando en las calles de la ciudad, con mayor infestación de ratas de Estados Unidos, suscríbete ahora mismo. Nos vemos en el próximo episodio.